Amén. Y doy gracias a Dios por esta bendición de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes en esta mañana. Ya son las 11:50, voy a apurarme porque me quedan 10 minutos. Quiero que vaya conmigo y busque la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versos 22 y 23. La escritura en el nombre del Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Gracias. A ver, pueden ocupar sus lugares. Quisiera ponerlo en contexto sobre esta carta. Pablo se dirige a la iglesia, o más bien congregaciones que están en Roma, congregaciones que forman una iglesia en Cristo. Todavía se congregan en las casas, en los hogares. Han pasado algunos años desde el nacimiento de la iglesia en el año 33 de nuestra era, en el día de Pentecostés. Y es muy probable que debido a la persecución fue que algunos judíos llegaron hasta Roma y se empezaron a congregar, empezaron a buscar de Dios en esta nueva experiencia, en este nuevo camino que les fue marcado el día de Pentecostés. Al pasar los días, empieza a haber ciertas circunstancias dentro de la iglesia. En el año 49, los judíos tuvieron que salir huyendo de Roma por una ley que levantó el emperador Claudio. Tuvieron que salir. Al ellos irse, algunos meses o años quizá, después pasa el peligro y los judíos cristianos regresan nuevamente a Roma, pero se comienzan a dar cuenta o se enteran que ahora la iglesia, las congregaciones, están siendo dirigidas por gentiles. Y eso a ellos les pareció un poquito mal. No les cayó muy bien el ser dirigidos por gentiles. Y comienza a haber discusión, comienza a haber discrepancias, comienza a haber divisiones. Algunos decían, no, pues yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Pedro. No, yo soy de Apolos. Yo soy de Cristo. Y Pablo tiene que establecer un orden, o tratar de establecer un orden a través de esta carta. Pablo les deja saber que el Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia y que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay bárbaro, ya no hay escita. Ahora todos somos uno en Cristo y todos pueden participar y tomar parte dentro del cuerpo de Cristo en cuanto a dirección. Pablo les deja saber que la ley solamente fue nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Cristo. Les tiene que hablar y explicarles y dejarles saber que la circuncisión de nada sirve si no hay un arrepentimiento genuino, y que la circuncisión que Dios buscaba era la del corazón. Les explica que la diferencia, o les explica más bien la diferencia entre la ley y la gracia. Les explica que la gracia trae como resultado la justificación por medio de la fe.
y les deja saber que por medio de esta gracia hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Y hay algunas otras cosas que les explica, y en sí no hay una referencia. ¿Quién fundó esta iglesia? Si usted nota, el día de Pentecostés, ahí estaban Pedro y ahí estaba Saulo de Tarso, por supuesto. Cuando comienza la persecución, salen huyendo los cristianos y dice la Biblia que solamente Pedro, Juan y Santiago se quedaron en Jerusalén. No hay datos históricos, no hay notas bíblicas de que Pedro sea el fundador de la iglesia de Roma. Amén. Lamentablemente, cuando decimos la iglesia de Roma, todos pensamos en el catolicismo romano. No, la iglesia de Cristo, la iglesia que se fundó el día de Pentecostés. Amén. Y entendamos que catolicismo significa universal. Católico, apostólico. Somos apostólicos porque creemos o seguimos la doctrina, gracias, apostólica. Pero nosotros nos consideramos a nosotros mismos iglesia católica, apostólica, cristiana, porque Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está. Si alguno pone otro fundamento, y la Iglesia Católica Romana tiene por fundamento al Papa, que es infalible, que no falla, pero se muere. Y el Cristo nuestro vive por los siglos de los siglos. No fue Pablo tampoco. Los mismos creyentes en la persecución formaron esas congregaciones, como nace la iglesia Triunfantes de Jesucristo por acá en Gainesville. Amén. Que eran hermanos de Matamoros, familia, que se empezaron a unir, se empezaron a juntar. Aunque algunas personas no conozcan esta historia o no quieran reconocerla, esa es la historia. Grupitos de conocidos, de gente de Matamoros, la familia Dávila, sobre todo la hermana Angelita Dávila, que fue la que empezó a jalar a todos los que llegaban de Matamoros y a jalarlos, y vente manito, vente, y por las casas y después por las iglesias que los americanos nos prestaban y después nos corrían por desordenados y todas estas cosas, ¿verdad? Hasta que, bueno, en la misericordia de Dios llegó el hermano Miguel Rodríguez y comenzó a pastorearnos ya directamente, y al pasar los años nace como Iglesia Triunfantes de Jesucristo por la visión que se hizo con el movimiento Triunfantes de Jesucristo en Canadá. Al pasar un par de años, el pastor Miguel se deslinda de este movimiento, pero se quedó el nombre y gracias a Dios ahí está la congregación. Pero yo siempre voy a reconocer a la hermana Angelita Dávila como la persona que Dios usó para levantar esta obra. Yo creo que nada, bueno, de alguna u otra forma Dios hubiera usado a alguien más, pero todo lo que hay, todas las congregaciones que han salido de ahí, es gracias al valor, a la entrega, a la dedicación, al cariño y el amor que tuvo la hermana Angelita Dávila por todos y cada uno de nosotros. Así nacen las congregaciones, así nace el cuerpo de Cristo. Y el viernes se estaba celebrando, el 31 de octubre, el día de la Reforma que Martín Lutero establece allá en el 1500 en Alemania, colgando las 99 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, protestando, declarando que había muchas cosas que la iglesia católica romana estaba enseñando y que no iban acorde a la palabra del Señor. Entonces dicen por ahí los católicos que ahí nació el protestantismo. No, yo también me lo estaba creyendo, pero yo he estado pensando mucho. No, ahí la iglesia de Cristo protestó. La iglesia del Señor Jesús protestó, levantando a un monje católico. Martín Lutero era un monje católico.
Y Dios lo usó para protestar en contra de todas las aberraciones de Roma, del pecado de Roma. Amén. Martín Lutero siguió siendo católico, siguió bautizando niños, siguió haciendo muchas cosas que él no consideraba que eran un pecado delante de Dios. Pero no nació el protestantismo. La iglesia de Cristo protestó por todas las aberraciones del pecado. Y hay hermanos hoy en día, defensores de la fe, que están gritando a viva voz: la iglesia evangélica necesita una nueva reforma. Hay mucha sinvergüenzada, mucho pecado, mucho libertinaje, mucha gente que está en las congregaciones, y yo agradezco, amén, pero que solamente son creyentes que no han nacido de nuevo. Amén. Y que tienen años en la iglesia y no han nacido de nuevo. Siguen siendo las mismas personas, con las mismas actitudes, con su misma forma de ser. Y en esta mañana yo quiero compartirle bajo el tema: el fruto de nuestra libertad. El fruto de nuestra libertad. El miércoles hablábamos un poquito sobre el fruto del Espíritu. El fruto que un árbol da lo hace de una forma natural. Si usted planta un naranjo, por supuesto que va a dar naranjas. Si planta un manzano, le aseguro 100% que va a dar manzanas. Si usted siembra una piña, que me di cuenta que las piñas no van en árboles. Imagínese dormido abajo de un árbol de piña y le cae un piñazo. No, si Dios es muy inteligente. Dios es muy inteligente. Bueno, usted siembra y va a nacer una piña. Porque por naturaleza, según su género, produce su fruto. Y lo da a su tiempo. Y no hay nada más rico que comerse un fruto madurito. Muchas veces, si usted no se lo come y pasan los días, ¿qué pasa? Se echa a perder. Y hay muchos cristianos que su fruto se le echó a perder. Pero le digo en esta mañana, tengo buenas noticias. Hay alguien que cuida el huerto, que lo está podando y que de cuando en cuando te puede cortar todas esas ramas y todo lo que impide que des un buen fruto. Dice Pablo que ahora que hemos sido libertados del pecado, hermano, Dios nos libertó del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos enemigos en nuestra mente de Dios. ¿Y quién quiere ser enemigo de Dios? Mas sin embargo, así vivimos muchos años. Y hay mucha gente todavía en estos días que en su mente son enemigos de Dios. Están enemistados con Dios. Estábamos esclavos. Satanás a través del pecado nos tenía esclavizados, viviendo una vida llena de miseria. ¿Sabe? El ladrón no roba porque es pecador, sino porque es pecador, roba. El mentiroso no miente porque es pecador, sino porque es pecador, miente. Ese es el fruto de una persona pecadora, es el fruto de un hombre muerto. Al estar en pecado éramos por naturaleza enemigos de la cruz de Cristo. Vivíamos en los deleites de la carne, pasiones desordenadas, prácticas no agradables a Dios, sumergidos en la perdición, mis amados hermanos. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también en otros tiempos todos nosotros vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Algunos siguen siendo necios. Mira, hermano, en cuántas iglesias y cuántas veces no hemos enseñado lo que estaba hablando el pastor Moisés al principio, sobre estas prácticas de estos días. Mas sin embargo, hay mucha gente que lo sigue haciendo. Esa es necedad. Eso es falta de crecimiento, y se entiende, falta de madurez espiritual. Ahora, hoy, 2 de noviembre, en México se celebra el Día de los Santos Inocentes. Hoy es el Día de los Niños, ¿no? Que murieron. Ayer. Ay, perdón. Y ahora es el Día de los Muertos. Por eso es que persiguen a nuestros hermanos en México, porque no aportan dinero ni quieren participar de esas costumbres ancestrales y prefieren salir de su comunidad, perder la casa, perder trabajo, perder agua, perder comida, perder escuela, para perder privilegios. Pero ellos quieren honrar a Dios. Ya no son esclavos del pecado, de la ignorancia. Dios los ha librado de la condenación, del pecado, de las garras del infierno, de los lazos de Satanás. Y Pablo dice, ahora que nosotros hemos sido libertados, ¿cuántos son libres en Cristo? ¿A cuántos Dios ha librado, los ha sacado de la condenación del pecado? Gracias a Dios por su misericordia, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, gozamos de una buena amistad con Dios. Dice Job, ven y entra en amistad con Dios. ¿Por qué ser enemigos de Dios? ¿Por qué convertirnos en enemigos? ¿Por qué querer ser enemigos de Dios? Querer ser enemigo de Dios significa que usted, o la persona, perdón, quiere ser amigo del diablo. Porque no hay otra, o eres de Dios o eres del diablo. No hay mitades, no hay medios. ¿Es blanco o es negro? Jesús dijo, ya no llamaré siervos, llamaré amigos. Oiga, qué difícil en estos días encontrar un amigo, una amiga. Hay amistades, hay conocidos, compañeros de trabajo, pero amigos es muy difícil encontrarlos. Un amigo con el cual tú puedas abrir tu corazón y saber que lo que tú dijiste, ahí está seguro, que de ahí no va a salir. Dijo alguien, ¿quieres que todo Matamoros sepa esto? Díselo a fulana. Y ahora con las redes sociales, si antes sin teléfono, sin redes sociales, lo sabían rápido. Imagínense hoy, hasta Tombuctú llega el chisme. Qué difícil es encontrar un buen amigo. Bien dijo el himnólogo de antigüedad, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él quiere ser nuestro amigo, quiere ser tu amigo. Por eso Él buscó la manera de libertarte del pecado. Hoy ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios, adoptivos por medio del mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Ya el Señor te sacó del pecado, te rescató de la vana manera de vivir. Amén. Él traspasó su mano santa hasta el pecado donde tú y yo estábamos y nos sacó. Mano, yo no era tan malo, era tan pecador como el Chapo. No, pero yo no maté. Pues seguía siendo usted el mismo pecador que el sanguinario, el asesino sanguinario más cruel que haya podido existir. Porque Dios no clasifica los pecados. Dios no mide la gravedad del pecado. Para Dios pecado es
pecado. En Dios no hay mentiritas blancas, que mucho la usamos, ¿no? Nosotros. Mentiritas piadosas. No existe para Dios. El pecado de la mentira es como el chisme. Y el chisme es como matar a alguien. ¿Sabe que usted puede matar a alguien con un chisme? Matarlo emocionalmente, desilusionarlo por un chisme. Que lo que usted escuchó no lo escuchó bien, pero se le hacía agua a la boca y soltó y le puso de más. Tengamos cuidado. Dice Pablo, ahora que hemos sido libertados del pecado y que nos ha hecho siervos de Dios. Siervos de Dios. En el griego hay un término que se usa para esclavo, doulos, que se puede aplicar como esclavo o como sirviente. En la antigüedad, un esclavo no tenía derecho a nada más que a pan o comida, alimento y un lugar donde vivir. Los esclavos se podían comprar en las plazas. O sea que la esclavitud no es algo nuevo, es por siempre, por años. Y los hombres de dinero podían ir a la plaza y comprar un esclavo o una esclava por cierta cantidad y se lo llevaba a su casa. Y tenía el derecho, si quería, hasta de matarlo, y la ley no le haría nada, porque era de su propiedad. Dentro de la ley judía, Dios les dio una orden que a los 7 años, en el año del jubileo, tanto deudas como esclavos tenían que ser libertados. Se les tenía que dar la libertad. Muchos esclavos pues salían corriendo a buscar una nueva vida. Otros habían aprendido a amar a sus amos. Parece que los habían tratado demasiado de bien, que el amo había tenido mucha consideración con ellos. Y era tanto su agradecimiento que decidían quedarse con su amo por amor. ¿Qué hacía el amo? Le horadaba una oreja y les ponía un arete. Cuando la gente lo miraba en la calle, sabían que era un esclavo por amor, por agradecimiento. Cuando llega la esclavitud a los Estados Unidos, a través de la historia que conocemos, en algún momento dado comenzó la lucha para la libertad de la esclavitud. Muchos esclavos, que en su mayoría eran afroamericanos, salían huyendo y muchos llegaron a México, a nuestra República Mexicana. Y allí no eran esclavos. La ley decía que quien pisaba un territorio mexicano era libre. Amén. Y muchos dueños trataron de seguirlo, de buscarlo para traerlo y matarlos. Hasta que Abraham Lincoln abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Solo que ahora hay un nuevo estilo, una nueva forma de libertad. Antiguamente eran esclavos y lo único que les daban era comida y una casa. Se les regalaban la comida, el agua y la casa. Hoy en día somos libres, pero nos cobran la propiedad, nos cobran el agua, nos cobran la luz, nos cobran la comida, nos cobran la vestimenta. El mismo, ¿cómo se dice? Pero con otra cadena. La misma gata, pero con otra cadena.
A veces vengo a dejar a mi esposa en la mañana temprano y veo el carrerillo del tráfico. Digo, mira mi amor, aquí vamos las hormiguitas a hacer dinero para los ricos. Y a nosotros nos darán un poquito. Y si ellos consideran que ganamos mucho, al final de año nos darán otra trasgada y nos quitarán más dinero. A mi esposa le quitan quincenalmente cerca de $1,200. A nosotros y le dejan 400. Así es la gente. Bienvenidos a los Estados Unidos. Bienvenidos al sueño americano. Y estamos renegando y criticando y censurando al presidente y las leyes y ya lo odiamos, pero no nos vamos. Ni nos queremos ir. Entonces, ¿para qué criticar? ¿Para qué amargarnos la vida? La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Llorar por nuestros presidentes. Si yo le pregunto en esta mañana y usted con honestidad pudiera responder, ¿usted está orando por el presidente de Estados Unidos? No, le saca la vuelta. Hijo del diablo, que se lo lleve el diablo. Mal rayo le caiga encima. ¡Qué bendición! Dice la Biblia que oremos a fin de que vivamos quieta y reposadamente. Amén. Gracias a Él tenemos esta libertad. Gracias a Él yo puedo predicar en contra del pecado y de toda ideología. No, pero nos están persiguiendo. Entonces a lo mejor llegamos a Roma predicando. Somos siervos de Dios, somos esclavos de Jesucristo. En el Nuevo Testamento esta expresión de doulos normalmente significa un siervo de Cristo. El apóstol Pablo usa más de una ocasión en sus cartas el término y dice: Pablo, esclavo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. Él se consideraba a sí mismo un esclavo, un siervo de Jesucristo. Él dijo en una ocasión: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas por cuanto era de siervo de Cristo, no le importaba agradar a los hombres. Si les gustó lo que prediqué, bien; si no, con su pan se lo coman, les decía. Bueno, en otras palabras, hoy en día muchos que se dicen siervos de Cristo, para no ofender a la gente, pues su mensaje lo diluyen, lo endulzan la, ¿cómo dicen? La píldora. No sé qué significará eso, pero endulza, bueno, quizás se refiere a esa medicina amarga que hace bien, ¿sí? Le endulzan un poquito la mamá para que el niño se lo coma, pero es un mensaje más motivacional, más dada a la prosperidad, más a que tu crecimiento, a que seas de una mentalidad más amplia, más grande, que te conviertas en un empoderado y empoderada y todas esas cosas. Hay tanta empoderación que ya hay muchos indios y pocos jefes. Ya no se sabe quién es la cabeza. ¿Amén? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el Señor Jesús se sienta con sus discípulos a participar de la cena, y después de que cena, dice la Biblia que Él se levanta y se ciñó una toalla, no sé si a la cintura o en el hombro, y agarró una cacerola y puso agua y le comenzó a lavar los pies a sus discípulos. ¿Amén? Y lo notable de esta historia siempre es que Pedro dijo: Señor, a mí no me lava los pies. Bueno, Pedro, si no te lava los pies no tendrás parte. No, entonces báñame todo. Así vemos muchos que no tenemos un balance en la vida, ¿no? Dijo: no es necesario que te bañe, Pedro, ya se supone que tú te bañes solito.
Si es lo que yo hago, ahora tú no lo entiendes. Y cuando él termina de lavarle, les dice: ¿entendieron lo que hice o se los explico con manzanas? Si alguno de ustedes quiere ser el más grande, sea como el servidor, sea el que sirve. Como esclavos, como siervos de Cristo, cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a servir. Y dice un texto por ahí muy antiguo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Daniel 3:2. No van a creer que Daniel es de la Biblia, Daniel yo. Daniel Cázares. Somos ya. ¿Sabe que hay personas que tienen ese don? Mientras que todos estamos buscando el don de profetizar, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de interpretar sueños, hay quienes tienen el don de servir. Y ese es un don maravilloso, maravilloso, que desde que llegas a su casa son atenciones y atenciones y atenciones y atenciones, que cuando llegas a tu casa extrañas. ¿Sabe? Me pasaba como experiencia cuando salía en aquellos viajes misioneros que hacía. Llegaba a aquellos lugares donde, oiga, siervo, pastor, óigame, no hacía nada, me traían, ¿qué quiere, hermano? Oiga, oh, no. Era maravilloso. Lo más triste es cuando iba aterrizando el avión y llegaba a la casa. Mi amor, saca la basura, no, nadie la ha sacado, corta el zacate. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el siervo? Pues aquí el siervo tiene otros trabajos, otras obligaciones. Amén. Aterriza uno muy feo. No hay como tener los pies en la tierra, mis amados hermanos. Somos siervos de Cristo. Estamos para servir, para atender, para cuidar como siervos del Dios Altísimo. Es un privilegio que no muchos tienen. Entendamos nuestro lugar, nuestra posesión. Ya no somos esclavos del diablo, somos siervos de Cristo. Somos siervos. Nuestro cuerpo, dice pues Romanos 6:12-13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros como instrumentos de justicia. Tú eres esclavo de Cristo. Lo que haces, lo que piensas, lo que dices, tu cuerpo le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. ¿Cuántos sabían eso? Que su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Ya no debemos sacrificar a los demonios en ninguna manera. Aprendan esta mañana. Yo entiendo que los jóvenes les gustan todas estas cosas, los atrae, porque dicen, ay, no es nada malo. No es malo. Pero ¿por qué no enseñas a tu hijo a orar? ¿Por qué no enseñas a tu hijo a leer la Biblia? Ponle la balanza. Si yo le mostrara un vaso de agua limpia, purificada, alcalinizada, en un vaso, usted se lo puede beber sin ningún problema. Pero si yo le pongo heces de ratón, una cosita, al disolverse casi no se nota, quizá no se note. ¿Te lo beberías? Por estar el agua cristalina, purificada y alcalinizada, ¿se le va el efecto de las heces del ratón?
Lo limpio no purifica el pecado. El pecado contamina lo santo. No participéis en las obras infructuosas de la carne. Los mismos satánicos o satanistas dicen, lo declaran, que es una fiesta que han disfrazado para rendirle culto a Satanás. Estas tradiciones ancestrales en nuestros pueblos de invocación a los muertos. Ay no, yo nomás le llevé el pan y un café. ¿Quién se echó el café y el pan? Oiga, hasta ignorantes y tontos, discúlpeme. Porque en la mañana del día siguiente venimos, ay, mira, se comió su pan y se tomó su café. Y el que limpia el panteón dice, ¿cómo hacen esto todos los días? El panteonero se echó el cafecito con pan, se echó el tequila, oiga, se puso una a salud de muerto. Y sabe que estas cositas se están metiendo dentro del pueblo de Dios. Hoy cumpleaños mi abuelita. Un beso hasta el cielo. Pero en tierra, cuando estuvo la abuela, mire, usted no tiene abuela. Esa es la verdad. Hoy mi papá cumpleaños. Papá, un beso hasta el cielo. Mire, hermano, le cuento cosas peores. Así es, Señor. La gente dice esta es la canción que le gustaba y pagan un mariachi para cantar la canción que le gustaba al difunto. Y hoy en día, en muchas iglesias evangélicas, en muchos programas de radio, los cristianos están llamando para pedir el canto que al hermano le gustaba. Ya para qué. Estamos haciendo lo mismo. Pero diles algo. No, lo que pasa es que el pastor Cáceres es bien legalista. Es muy religioso. Pues mire, no me gusta el concepto, porque no me considero legalista y ojalá fuese muy religioso, ojalá. Pero es lo que dice la Biblia. No participéis. Pero hoy en día todo lo del mundo y lo estamos cristianizando, toda práctica. Le ponemos un nombre hasta bien espiritual y lo celebramos. Hermano, somos siervos, somos llamados a celebrar a Cristo, a celebrar la vida. Ya se murió, ya nada podemos hacer. Si murió en Cristo, gloria a Dios. Si no murió en Cristo, qué triste. Se muere un pagano, un inconverso, un hijo del diablo, enemigo de Cristo, en la mente de Cristo, no quiere nada con Dios, pero cuando se muere, lo quieren meter al cielo a través de unos cuantos rezos. No va a entrar. Dijo una vez, le mataron a un muchacho de esos malos de la calle. Le mataron al hermano y anduvo buscando quien le hiciera una ceremonia al muerto. El cura no quiso y por ahí se fue con un pastor
y le puso la pistola en la cabeza. Usted le va a hacer una ceremonia a mi hermano y a ver cómo le hace, pero me lo mete al cielo. Y aquel hermano dijo, ¿y ahora qué hago? Pues se vio obligado. Y va a hablar cosas buenas de mi hermano. Señor, ayúdame. Pues empezó a dar la ceremonia y dijo, Señor, pues mira a este muchacho, que no era tan perverso como su hermano el que está aquí. Y la libró, no lo mataron. No lo mandó al cielo, pero dijo, no era tan malo como este perverso. Hermano, es imposible que nosotros estemos actuando y celebrando lo que celebra el mundo. No podemos, no debemos. No se vista como, bueno, decía el pastor Moisés que ya le cambiaron un poquito, ya no se visten de diablos, ni de brujas, ni esas cosas. Ahora se visten de unos customs, de cosas como que más agradables. Pero el corazón sigue igual, podrido. La Biblia dice, vestidos como hijos de Dios. Vestidos como hijos de Dios, llenos de gracia, de verdad, de mansedumbre, de templanza. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y ya no debemos sacrificar ni exponernos al pecado. Huir de la fornicación. Dice el proverbista, el avisado ve el mal y se aparta. Joven, señorita, adulto, hagamos como José. Cuando somos tentados, salgamos huyendo. A veces pensamos, bueno, que al cabo lo que estoy haciendo en secreto a nadie le afecta. A nadie le afecta más que a mí. Te equivocas. Como joven, como señorita, como adulto, tu pecado, si eres joven, te afecta a ti, te afecta a tus hermanos, le afecta a tus padres, le afecta a tu comunidad, le afectas a la iglesia, le afectas al cuerpo de Cristo. Afecta. El tratar de hacer un pecado escondido nunca va a ser posible porque Dios lo está viendo. Lo que haces en secreto será publicado desde las azoteas. Huid. Una de mis oraciones ahora todos los días en la mañana, Señor, guarda mi pie del resbaladero y libra mi alma del lazo del cazador. Donde quiera se aparece el pecado. El pecado entristece al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Ahora, no solamente la fornicación, el adulterio, la mentira, la hipocresía, el chisme, afecta, mata al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, lo opaca, lo entristece en nuestras vidas. Ahora que hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos o convertidos en siervos de Dios, dice Pablo, tenemos como fruto la santificación. El fruto del creyente tiene que ser la santificación. Y más de una vez lo he explicado, santificación, santidad, simplemente es ponerse aparte. Estar aparte, separado para Dios. Tu vida, tu cuerpo, todo lo que tienes debe ser separado para Dios. Para su servicio, para caminar con Él, para honrarle a Él. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, dijo el Señor. Seguimos siendo humanos. Amén. Seguimos experimentando las provocaciones, las sensaciones en nuestro cuerpo, en nuestra vida, atracciones. Lo seguimos experimentando. Pero ahora estamos en el reino de Cristo. Nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable, al reino de Cristo. Ahora soy siervo de Dios, soy esclavo de Jesucristo, y como fruto debe haber en mi vida santidad. Santidad.
sacerdotes, el sumo sacerdote de la antigüedad allá en el pueblo de Israel, en su cabeza traía una mitra, una diadema y decía santidad a Jehová. Cuando Dios se decide a separar a los israelitas desde Abraham, Él les dijo: ustedes serán un pueblo escogido, real sacerdocio, linaje escogido, seréis mi especial tesoro, no servirás a dioses ajenos, ustedes llevarán mi presencia, yo viviré entre ustedes, serán diferentes, comerán diferente, se vestirán diferente, yo los saqué de las tierras de servidumbre para que me adoren a mí. Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto, hermano. Egipto es sinónimo de esclavitud, de pecado. Ya Dios te sacó, ya Dios me sacó, ya Dios nos sacó. Sin embargo, cuando Dios los sacó y empezaron a tener ciertas circunstancias difíciles en el desierto, decían algunos: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá tenían, sí, nos golpeaban, sí, nos rompían la jeta, sí, nos hacían madrugar, sí, pero nos daban papas y con ajo. Aquí nos vas a matar de hambre. Hay muchos creyentes en las congregaciones que después de años todavía siguen pensando que antes les iba mejor. Como dice alguien por ahí, no lo creo. Si usted se sentía bien practicando el pecado, le gustaba el pecado, se batía en el pecado, se revolcaba en el pecado, comía pecado, porque eso era lo que usted conocía y usted pensaba que eso era todo. Pero Dios lo sacó de ahí y le mostró un camino más excelente, una vida más abundante. Quizá económicamente, es más, yo creo que hasta económicamente estás mejor, porque ya no gastas en las coronas, porque mire, ya ni a los muertos le llevamos. Todo lo que antes desperdiciabas tu dinero, ahora lo usas para bien. Y si no tienes en tu bolsa es porque pues a lo mejor es medio gastaloncilla, que no hemos aprendido a manejar las finanzas, que todavía no cobramos el cheque y ya lo debemos. Amén. Ese no es problema de Dios, ese es nuestro problema. Pero yo considero que estás mucho mejor con Cristo que cuando estabas en el mundo. Cuando Dios mandó a construir el tabernáculo, ya me quitaron el reloj, ya me perdí, ahora sí ya no sé ni qué hora. Bueno, ya ni modo, agárrense mis hijos. Cuando Dios mandó construir el tabernáculo allá en el desierto, les pidió telas especiales. Hay algo que Él les pide, dice púrpura y azul. Azul, ¿qué es el azul? Es un químico que lo da un tipo de molusco del mar. Y ellos están en el desierto. Pero los que sabían de eso arrancaron y pegaron una carrera hasta el Mar Rojo quizá, y empezaron a buscar esos moluscos para traer ese tinte y ponerlo al servicio de Dios. Quizá algunos dijeron: es que yo no tengo para mandar para Veracruz. Pero no corriste a buscar moluscos tampoco. Dios nunca te va a pedir algo que no tienes, y siempre va a haber una oportunidad para que lo hagamos.
Y cuando terminan aquella construcción, santificaron el tabernáculo, santificaron el altar, santificaron todos los utensilios, la mesa del propiciatorio, la fuente del lavacro, el arca del pacto, el candelabro, todo lo santificaron. El santificarlo era dedicarlo exclusivamente para la adoración a Dios. No se usaría para nada más que para adorar a Dios, y permanecían en el tabernáculo. Tu cuerpo es el templo, todo lo que tú eres, tus capacidades, tus virtudes, tus defectos, todo lo que tú eres, lo que tú tienes, debe ser para adorar a Dios. ¿Cuál es el fruto que tenemos que producir? El resultado de ya no ser esclavos, sino siervos de Dios. Debe haber un fruto en nosotros como hijos de Dios. Ese fruto lo produce el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nosotros como personas no tenemos la capacidad, ni moral, ni económica, ni de ninguna manera, para producir un fruto que agrade a Dios. Viene Jesús de camino con hambre, encuentra una higuera, se acerca para buscar fruto y no lo encontró. ¿Qué hizo Jesús? Ay, bendito, no tiene fruto. No, la maldijo y la higuera se secó. Todo árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Dijo el labrador: Señor, no lo cortes, lo voy a labrar un año más. Ok, vamos a esperar un año más. A lo mejor es tu año. A lo mejor es tu año para que produzcas fruto. Cuando se acercaron aquellos hombres con Jesús, les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. El fruto, vuelvo y digo, es algo natural que debe de salir. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto lo produce el Espíritu de Dios en nuestra vida. El mayor fruto que un creyente puede dar en Cristo, el mayor fruto, ¿sabe cuál es? Es Cristo en mí. Aleluya. Es Cristo en mí. Que la gente, que las personas, que tu familia, que tu esposo, que tu cónyuge, que tus hijos realmente vean a Cristo en ti. Aleluya. No, pero yo he hecho una ofrenda para Veracruz y yo me quedé como la viuda sin nada. Y si Cristo no está formado, dice Pablo: aún sufro dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dijo Cristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Algunos de nosotros tenemos la habilidad de ser mansos y humildes con otras personas ajenas a nuestra familia, y nos conocen porque somos muy mansos y muy humildes. ¿Sabes qué? No te conocen. Ellos creen que te conocen. Ellos creen que te conocen. ¿Sabes dónde te conocen? ¿No saben? ¿Se los digo? ¿Cuántos quieren que se los diga? Es en tu casa, papá. Es en tu casa, mamá. Es en tu
casa, joven señorita que te conoce. Es que tú no conoces a mis papás. Ay, pobrecito de ti. Pobrecita de ti. Tenemos esa habilidad. Hasta hacemos quedar mal a nuestra familia. Aparece la familia como la gente más mala. Santo. Ayúdenme, digan algo. Hay gente que tiene un concepto de tu familia tan malo por culpa de esa hipocresía tuya. Santo, aleluya. Así no es. Estás dando fruto echado a perder. Te estás esforzando por ser algo. El fruto es natural. Natural. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Le gustaría parecerse a Cristo más? Amén. Hagamos algo. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. El carácter se hereda, el temperamento se trabaja. Con el carácter usted no puede hacer nada, usted lo trajo en su ADN, pero el temperamento lo puede trabajar, lo puede controlar. Por eso es el Espíritu Santo que nos da dominio propio. Templanza, mansedumbre, bondad. Si yo le preguntara a los jóvenes, a las señoritas, ¿cuántos de sus padres son templados, son mesurados para hablarles? Quizá uno o dos, y esos serían mis hijos los que levanten la mano. Pues ya no los tengo en la casa, por eso. No, hermano. Ese es el gran problema de la vida cristiana. Que pensamos que es ir por el mundo hablando y diciendo cosas de la iglesia. No, es dar un buen testimonio en casa. Como aquí casi la mayoría nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos. ¿Sí? Ya más o menos. El hermano, no, la hermana, sí. La hermana, nada, está bien. Ya más o menos tenemos nuestro criterio. Bien santo también, ¿verdad? Por supuesto. Pero realmente usted no me conoce a mí. Y le aseguro que ni quiere conocerme. Es el que nos está pastoreando. Ahí nos vemos. De verdad. Ya no digo más porque se lo va a creer. Como el fruto debe ser Cristo en nuestras vidas, hermanos. El Espíritu Santo de Dios no viene a mejorar tu persona. Tú y yo no tenemos remedio. Tu persona nunca va a mejorar. Saca a Cristo de la ecuación y sigue siendo el mismo. ¿Será que por eso muchos siguen siendo el mismo? Porque Cristo nunca ha estado ahí. Cristo no viene a mejorar mi persona. El Espíritu Santo viene a formar a Cristo dentro de mí, dentro de ti. Por eso Pablo dice, ya no vivo. ¿Por qué no vivo ya yo? Porque Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crucificado juntamente estoy con Cristo. Esa es la realidad. Que fuimos libertados del pecado, nos hizo siervos de Cristo. Tiene que haber un fruto obligatorio, pero natural en nuestras vidas.
Y ese fruto tiene que ser Cristo. Me enfilo al final. Dice, y como fin, la vida eterna. Yo, cuando empecé a pensar en todo esto, y pensé en un tema, me acordé del hermano Char en uno de sus mensajes cuando terminó. Y ese tema me gusta. Y al final fueron felices para siempre. Y ya lo había puesto en mis notas, ese era mi tema. Pero ya buscando, dije, bueno, creo que sí quedaría muy bien. Al final fueron felices, porque es una realidad. Hoy batallamos, luchamos con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos que nos traicionan a cada rato. Le fallamos a Dios, pecamos contra Dios. Cuando menos queremos, cuando menos deseamos, ya estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, es más, dice, lo que más aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Amén. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, sigue tratando con nosotros, nos sigue ayudando, nunca nos va a rechazar. Amén. Él dijo, los que están en mis manos, nadie los arrebatará. Amén. Por eso Pablo dice, estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni espada, ni muerte, ni cuchillo, Aleluya. nada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores. Amén. Gracias, Señor. Hermano, no estuviéramos aquí si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor. Así es. Amén. ¿Le hemos fallado? Sí, a cada momento. Si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, dice la Biblia. Es así. Todos hemos pecado de una forma o de otra, en pensamiento, palabra, acción, pero pecamos. Pero dice Juan, mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¡Aleluya! Jesucristo el justo. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino a uno que fue semejante a nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Alabado sea tu Maestro. Aleluya. Amén. Pero hay que entender que ya Dios nos libertó del pecado. No quieras volver, no quieras volver allá. Aleluya. Algunos están cantando todavía la canción de Vicente Fernández. Y volver, ayúdenme, córtale, mi chavo. Están pensando, hermano, ¿qué va a ir a buscar a Egipto? ¿Qué va a ir a buscar al mundo? Mire, el joven, el ricachón, hombre, ¿cómo se llama? El de la Biblia. ¿Qué? El joven rico. Oh. ¿Qué pasó, mi chavo? Para ver si saben de la Biblia. Se fue a un pueblo lejano y gastó todo lo que tenía. ¿Y cómo terminó? El hijo pródigo. Ándele. Ustedes estaban pensando que el pirurri. No. Les dije el chico millonario, el rico. ¿Cómo terminó? Trompeando a los marranos. Peleándose con Le quería quitar la comida a los puercos. ¿Usted quiere ir a pelear con los marranos? No. ¿Quiere ir a pelear con los chanchos por un poco de comida? Hermano, ya Dios lo bañó, lo limpió, lo puso bonito, hasta lo peinó. Usted era ese gadareno, esa gadarena. Ya está sentado en sus cabales, ya piensa, ya sabe decidir, ha tomado una decisión. Así es, amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor. Aleluya. Es que ya podía tener más mujeres. No puedes con la que tienes, hermano. Ya ni con pastillas. Y todavía
plagas de Egipto. Y todavía te crees Juan Camaney. Ya ni bailas, ni más cachicle. Ya parecemos pianos viejos, nos falta un montón de teclas. Dele gracias a Dios por la que tiene. Ámela, cuídela, protégela, disfrútala. Amén. Así es. ¿Qué va a hacer al mundo? ¿A tragarse el vómito? Ya Dios te libró de eso. Mira, Él te levantó del polvo, te alzó del polvo, del muladar, y te ha hecho sentar aquí con los príncipes de su pueblo. Aleluya, Jesús. Santo Jesús. Ha preparado una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Ha ungido tu cabeza con aceite. Gracias. Tu copa está rebosando. El bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él es mi roca, mi escondedero, mi refugio, mi alto refugio. ¿Qué voy a hacer al mundo? Si en Cristo lo tenemos todo. Amén. Un día gozaremos de esta vida eterna. Bueno, inclusive ya la tenemos. Porque dice Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Ok? Pero un día tomaremos posesión de esa vida eterna. Así es. Y el Señor me inspiraba un momentito para entender esto y poder visualizarme. No los vi porque yo estaba muy entrado en lo mío. Un día estaremos ajenos al pecado, a la corrupción, a la enfermedad, al odio, al rencor, a la amargura, a la desilusión, a la infidelidad, a la preocupación, al dolor, a la muerte. Estaremos en un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Estaremos en la presencia del único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la gloria, el imperio sempiterno. Estaremos delante del Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahí estaremos algún día tú y yo de pie, adorando, glorificando, exaltando a este Dios maravilloso, el cual envió a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros. Quizá gritaremos a todo pulmón: valió la pena, sirvió el esfuerzo, sirvió guardarnos en santidad, valió la pena correr en contra de la corriente del mundo. Gozaremos de una vida eterna por los siglos de los siglos. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena ser siervos de Cristo. Vale la pena dar un fruto de santidad en nuestra vida. Vale la pena que nos persigan por causa del nombre de Jesús. Valdrá la pena, estaremos vivos por los siglos de los siglos delante de aquel que nos amó y nos compró con su sangre preciosa. Santo Jesús. Gracias, Señor. El pecado destruye. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado destruye, distorsiona, roba, te aleja de Dios. El pecado mata, pero Dios bendice, edifica, restituye, hace nuevas todas las cosas, embellece, alumbra, da sabiduría. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De verdad quieres ser siervo de Satanás? ¿De verdad estás pensando en volver atrás? ¿O quieres decidirte de una vez y para siempre en convertirte en un esclavo de Cristo? El pecado te envía al infierno. Cristo te ofrece una vida eterna en su gloria. La decisión es tuya. Iglesia, santifícate. El novio viene pronto por su iglesia. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro entorno. Hay muchas cosas que están pasando. Los judíos están listos para construir el tercer templo. Construir ese templo nuevo. Ya están los levitas.
ya están los sacerdotes, ya tienen un sumo sacerdote que de acuerdo a la genealogía pertenece al linaje de Aarón. Y no solamente por una investigación de papel, sino por el ADN han encontrado que este hombre proviene de Aarón. Están preparados, están listos. Y nosotros pensando en volver a Egipto, no, mi hermano, eso no. Por favor, cambie de mentalidad en esta mañana. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena sufrir por Cristo. Y ya que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como resultado que dar un fruto de santidad, de integridad, de justicia, de verdad, dentro y fuera de nuestros hogares. Si en la calle no saben que soy hijo de Dios, pero en mi casa saben que soy un hijo de Dios, la tienes hecha. La tienes hecha. Porque tus hijos, tu esposa, tu cónyuge se van a encargar de decirle a la gente que en su casa hay un hombre de Dios, que hay una mujer de Dios, que hay unos hijos que son de Dios. Y eso habla mucho más que lo que yo pueda decir de mí. Dios le bendiga en esta mañana. Dios le guarde. Póngase de pie.